Y en la línea telefónica me da mucho gusto saludar esta tarde a Juan Carlos Machorro, quien es abogado y socio líder de la práctica transaccional de Santa Marina y Esteta, y él es un experto en temas de aviación comercial. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Miguel? Mucho gusto en saludar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, pues aquí hemos conversado en otras ocasiones sobre el AIFA, sobre el traslado de todo lo que es la carga del aeropuerto de la Ciudad de México al AIFA, que han ido caminando, se tuvo que dar una prórroga para que se pudiera todo llevar de la mejor manera. Pero ahora quisiéramos platicar contigo sobre el tema de el resurgimiento, el renacimiento mexicano de aviación, que sería el nombre que utilizaría esta línea aérea pública, con recursos públicos, operada por el Ejército, que ahora tiene los aeropuertos, y que pues llega en un momento difícil para la aviación comercial en México y en el mundo, pero además, salvo tu mejor opinión, a mí me parece que esto implicaría también pues una ventaja para ellos, porque tienen a los pilotos, tienen los aeropuertos, y si no les va bien, pues ellos van a depender del subsidio federal. ¿Cómo ves tú toda esta situación, Juan Carlos? Mira, Miguel, sí, es algo un tanto cuanto sui generis. Efectivamente, digamos, es algo retador para el sector en general. En primer lugar, para el gobierno federal, el establecer y operar en forma exitosa y viable desde el punto de vista, sobre todo económico y financiero, porque operativo no me cabe la menor duda que saben cómo hacerlo y lo van a lograr. Lo pueden hacer sin ningún problema, claro. Sin ningún problema. El tema es financiero. Como sabes, el negocio de las líneas aéreas, Miguel, es un negocio de, digamos, de márgenes de utilidad muy delgados. Es un negocio muy sofisticado, muy competido a nivel mundial, y es un negocio que, como tú bien comentas, pues todavía está en proceso de recuperación después del golpe devastador que sufrió con el tema de la pandemia. No es sencillo, efectivamente se ha hablado de que se van a adquirir algunos activos de la extinta Compañía Mexicana de Aviación, que entiendo que incluyen, desde luego, todos los derechos en materia de propiedad intelectual, incluidas las marcas, algunos simuladores, algunos equipos, por ahí algunos inmuebles, y bueno, eso sirve un poquito de base para arrancar. La buena noticia de esto es que de alguna manera, pues algo de recursos van a recibir, sobre todo los trabajadores y los empleados, correcto, que de otra manera la verdad es que se veía muy complicado que recibieran algún recurso económico. Ahora, o sea que la buena noticia sería que los activos, que todavía estén en buenas condiciones, habrá que ver realmente cómo están, puedan ser adquiridos por el gobierno tendría que pagar, no sé cuál sea el término correcto, una indemnización o comprarlos para que sí, es una adquisición, correcto, que perdieron su empleo hace ya más de 10, 12 años en Mexicana de Aviación, pues pudieran recibir parte de lo que les correspondía, tanto de sueldos como de prestaciones, ¿no? Esa sería la buena noticia. Ahora, también me da la impresión de que esta aerolínea militar del gobierno, que va a tener como base el AIFA, es otra de las estrategias del gobierno federal precisamente para tratar de impulsar este aeropuerto que a año y medio de su inauguración pues sigue teniendo muy pocos vuelos, muy poca conectividad, muy pocos pasajeros, y nos cuesta, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que no sé si nos cuesta 4,5 millones de pesos, no sé si diarios o al mes. Correcto, sí, es una inyección de subsidios y de recursos importante la que se está llevando el AIFA. Tampoco tengo el dato preciso a la mano, pero eso eventualmente se va a revertir, como lo hemos comentado en otras ocasiones, Miguel. Lo que pasa es que no se va a revertir con la velocidad con la que el gobierno federal esperaría, e incluso nosotros, porque como contribuyentes, pues lo que queremos ver son activos que no cuestan, que no absorben y queman recursos, sino que generan utilidades para el propio gobierno, amén de cumplir pues con la misión que tienen, en este caso en materia de conectividad aérea. Algunos estudios que nosotros hemos revisado y analizado con cuidado indican que este punto de equilibrio lo va a alcanzar el Felipe Ángeles, pero probablemente hasta finales del año entrante, no al cierre de este año como es la expectativa del señor
presidente. Ojalá esos estudios estén equivocados y efectivamente el punto de equilibrio se alcance antes. Pero efectivamente es probable, cuando menos posible, que esta idea de la línea aérea, la nueva resurgida mexicana de aviación, Miguel, tenga por objeto, por una parte, sí, quizás empezar a poblar de algunas rutas y frecuencias el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, teórica e idealmente con tarifas más accesibles. Habrá que ver nuevamente cómo se logra eso. Hay que recordar que gran parte de lo que se paga en el boleto de avión por parte de los pasajeros es la tarifa de uso de aeropuerto, Miguel. Y esa tarifa de uso de aeropuerto a veces representa exactamente, pues hasta el 60% de lo que pagamos del precio del boleto nosotros los pasajeros. En el caso del Felipe Ángeles, eso no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque ya precisamente como parte de los incentivos del propio Felipe Ángeles está tener una tarifa de uso de aeropuerto reducida. Se dice que entre más 52 barata, ¿no? O sea, y 60%. si tú sales, sí. por ejemplo, estaba viendo el otro día vuelos a Houston, hay 2 vuelos desde el AIFA, hay 3 vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Si sale uno del AIFA, la tarifa de la aerolínea es la misma, lo único que se ahorra la gente es el TUA, ¿no? Que es más económico en el AIFA. Correcto. Pero luego se compensa o sale más caro por el traslado, por el costo del transporte y por el tiempo que hay que invertir para ir a este aeropuerto. Entonces, pues finalmente no acaba habiendo un ahorro considerable, Juan Carlos. Correcto, y el reto ahí va a ser, Miguel, como ya lo identificaste claramente, si de por sí el TUA es bajo, la línea aérea en manos del gobierno mexicano, pues tendría que mantener ahora sí que el componente de la tarifa del boleto muy bajo también, lo cual compromete la viabilidad económica de la empresa para atraer a la IFA. Ahora, hay que recordar también que en paralelo, Miguel, pues está formando este nuevo grupo aeroportuario, el denominado Grupo Aeroportuario Casiopea, ¿verdad?, en manos del gobierno federal, en donde en teoría pues se va a tomar la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del de Matamoros, Ciudad del Carmen, el de Loreto, Guaymas, Ciudad Obregón y Colima. Entonces, es probable que parte del planteamiento que se va a realizar sería combinar también la operación de estos aeropuertos y de esa línea aérea para darle mayor juego y mayor viabilidad a estos aeropuertos que la verdad todos hasta la fecha han sido aeropuertos perdedores de recursos, o sea, no han logrado despegar. Se hablaba también de que esta nueva línea aérea se convierte en una línea aérea cuya vocación sea regional, un poquito lo que en su momento era Transportes Aeromar, tú recordarás, es decir, sí. rutas que hay un segmento... Volaba a Colima, volaba a Acapulco, a Ixtapa, a Vallarta, en fin, tenía algunas rutas a Estados Unidos, a Brownsville o a McAllen, si mal no recuerdo. Ahora, hay espacio porque, pues si todavía no se recuperan las aerolíneas, que no, en algunos casos como estas temporadas de vacaciones van al 100 o están sobrevendidas, en otras temporadas pues no llenan sus espacios. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que hacer una nueva aerolínea para ser atractiva, para llevar gente al AIFA, donde ya decíamos que se paga menos TUA, pero que, pues no sé qué otros atractivos tendría que tener para que la gente decidiera volar con ellos y no con Aeroméxico, con Volaris o con Viva Aerobús? Mira, fundamentalmente el primero, ya lo anotamos, que es todo un reto, insisto, por el tema de la delgadez del margen de utilidad, sería tener tarifas muy competitivas. Eso sería, desde luego, atractivo para utilizar una nueva línea aérea. Y el segundo, probablemente, pues tener rutas y frecuencias que las otras líneas comerciales no estén atendiendo, en donde sean la única alternativa. La pregunta aquí, que vuelve a ser muy retadora, es ¿por qué si las líneas aéreas comerciales que hoy están operando no se han interesado por esas rutas y esas frecuencias? ¿Habría alguna razón para considerar que sí pudieran ser atractivas y utilitarias para una nueva línea aérea, ¿no? Te pongo un ejemplo, Colima, ¿no?, que le daba servicio a Aeromar en aviones pequeñitos de estos bimotores. De los ATRs. Pues no siempre iban llenos y por lo mismo sus tarifas eran muy caras, es decir, no había mucha demanda. Lo mismo pasa con otros destinos. Huatulco era uno de ellos, ¿no?, donde pues no siempre van llenos los vuelos, y entonces las líneas comerciales abren rutas
y después las tienen que retirar porque no son rentables. Aquí el problema que yo veo a mediano y a largo plazo es que si aplican todas estas reglas de mercado de las que ya hablamos, esta aerolínea militar del gobierno no va a ser rentable, pero para mantenerla, pues entonces va a estar siendo subsidiada y eso va a distraer recursos públicos que deberían de utilizarse en otras áreas. Mira, ya tengo aquí el dato. El AIFA en su primer año nos costó de subsidios 1,628 millones de pesos, casi 4,5 millones al día, como comentábamos, 4,460,000 pesos al día. Y pues es un despropósito de un aeropuerto que no acaba de despegar y que nos sigue costando, y me parece que ese podría ser el mismo destino de otros aeropuertos y sobre todo de esta aerolínea del gobierno, que más que responder a una dinámica, a una necesidad del mercado, pues corresponde a cumplirle el capricho a ya sabes quién, ¿no? Sí, es una situación comprometida, es una situación muy retadora. Insisto, tendría que haber una combinación de factores, probablemente la que le esté apostando el gobierno federal, para que esto pudiera tener viabilidad, que desde luego es lo que deseamos. Si realmente esta línea aérea nueva en manos del gobierno va a ser una realidad, va a empezar a operar, bueno, pues mal haríamos en desear que no le vaya bien. El problema es encontrar la ruta adecuada para la viabilidad económica de la línea aérea y de la operación de los aeropuertos. Y una cosa que tú ya notabas, que no haya situaciones de conflictos de interés en donde por privilegiar a la línea aérea de alguna manera se discrimine la operación de otras líneas aéreas. No lo veo de esa forma, creo que en un principio sería complementario, pero sacrificando necesariamente, no veo la ecuación todavía que pueda funcionar sin sacrificar la viabilidad financiera y económica de este nuevo proyecto, cuando menos de inicio, Miguel. Claro. Ahora también esto se presta a que sea una competencia desleal, ¿no? Porque también en aras de tener más pasajeros que las otras aerolíneas, seguramente saldrían con tarifas muy bajas, muy atractivas, como sucedió incluso al principio con estas líneas o exlíneas de bajo costo, porque ahora ya de bajo costo pues es solo un gancho, porque hay que pagar el asiento, hay que pagar la maleta, si quieres atención preferencial en la línea, en fin. Pero bueno, pues también se puede prestar esto a una competencia desleal. ¿Qué diría en este caso la Comisión Federal de Competencia y las aerolíneas o la Cámara que las agrupa? Pues mira, podría haber un caso ahí, habrá que esperar a ver de qué manera surge el modelo operativo de la nueva línea aérea, y si, por ejemplo, ahí empiezan a haber temas de ventas atadas o de situaciones en donde se actualice este conflicto de interés por una mano, de operar un aeropuerto o varios aeropuertos o aeródromos y una línea aérea, y por otro lado, pues establecer tarifas que de plano destruyan el mercado, pues ciertamente sí pudiera haber algún tipo de acción ahí de carácter legal en manos del sector, ¿no? De los jugadores, de los participantes en México. Pues vamos a esperar. ¿Tienes tú alguna información adicional de cuándo se podría concretar ya este negocio del gobierno federal en la aviación? Mira, lo que yo sé, que es un poco lo que fue información pública, es que había por ahí algún recurso de carácter legal que se oponía a la posibilidad de que este fideicomiso, que es el propietario de estos activos de la extinta Mexicana de Aviación, pudiera venderlos. Eso entiendo que ya se superó, con lo cual pues queda la puerta abierta para que esta operación pudiera concretarse en las próximas semanas. Pero desde luego hay un tema importante que también hay que anotar, estimado Miguel, que es toda la permisología, las licencias, las autorizaciones, todo el camino administrativo que hay que echar a andar y que hay que caminar para lograr tener una línea aérea que efectivamente ya cuente no solamente con una marca, con algunos activos, que empiece a tener aviones, que empiece a poder contratar personal especializado en la materia, que como sabes también es todo un tema, sino todos los permisos, licencias y autorizaciones, comenzando por aquellos que otorga la propia AFAC, a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Entonces, no es un tema que vaya a resolverse, yo te diría, en un par de meses. Vamos a ir viendo si esto efectivamente toma el camino de convertirse en realidad, paso por paso, y yo te estaría pensando en un plazo de 6 a 9 meses para ver algo ya más real y marcha. Si queremos que esto empiece a funcionar, idealmente antes de que el presidente López Obrador concluya su mandato.
Que por supuesto esa es la idea, ¿no? Esa es la intención, que esto ya pudiera, por lo menos que esta aerolínea sí vuele, ¿no? Ya que el AIFA no despega, vamos a ver qué pasa con el Tren Maya, Dos Bocas que no refina, pues vamos a ver si a esta sí le atinan. Y está también el tema de los pilotos, si van a ser militares, si van a ser comerciales, tendrían que tener obviamente una capacitación y además van a rentar los aviones, ¿no? Lo cual también eso genera de entrada un gasto o una inversión, esperemos que así sea y no un gasto, pero eso representa también una inyección de recursos públicos importante. ¿Habrá algún estudio de saber cuánto va a invertir o tendría que invertir el gobierno federal para concretar esta aerolínea? Mira, se hablaba cuando se empezó a platicar de esto de alrededor de 1.500, 1.600 millones de pesos. Hay que ver desde luego todo esto a la luz de lo que se vaya concretando y se vaya confirmando. Depende nuevamente del tamaño de flota con el que quieras salir, de las rutas y las frecuencias que quieras empezar a operar, y lo ideal sería empezar poco a poco, ¿no? Pero depende del tamaño de la operación, un poco el monto de la inversión de la que estemos hablando. Pues vamos a estar muy pendientes y para dejar en claro, no es que esté uno en contra de la competencia, al contrario, entre más mejor, porque eso hace que las tarifas puedan abaratarse, que haya más oferta de destinos, de rutas. El problema es que aquí el dinero es público, ¿no? Y debe de haber un estudio, una justificación financiera, un retorno de inversión para saber si realmente esto es viable, si tiene futuro, o simplemente, como decía, es cumplir un capricho, pues porque son dinero de los contribuyentes, Juan Carlos. Así es, totalmente de acuerdo, y esperemos, a ver, por ahí nos sorprendemos de que efectivamente al ir caminando en el proceso parte de lo que veamos sea un verdadero estudio de factibilidad serio, y pues a lo mejor hay un plan de negocios que de alguna manera juega con las coordenadas que estamos platicando esta tarde tú y yo con el estimado auditorio, y con algunas otras variables que en este momento no tengamos visibles, y darle tiempo al tiempo, estimado Miguel. Pues ojalá así sea, y no como en el caso del Tren Maya, que nunca existió un proyecto integral, ni financiero, ni medioambiental, ni de retorno de inversión, y que todo se ha ido haciendo con parches y para cumplir pues caprichos e instrucciones presidenciales, pero vamos a estar muy pendientes. Juan Carlos Machorro, abogado socio líder de la práctica transaccional de Santa María Aristeta, tus redes, tienes ahora un podcast, estás muy activo en medios, ¿dónde te podemos seguir? Sí, en www.s-s.mx es nuestra página, JC Machorro en Twitter, y a tus órdenes, Miguel, agradecido como siempre por la oportunidad. Un cordial saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos Machorro.